moverse para despejarse después de hacer una actividad intelectual duradera es algo que hemos aprendido a través de nuestra experiencia vital. Todos nosotros sabemos que un trabajo prolongado de tipo intelectual pues genera un cansancio que se ve a veces muy compensado con la práctica de ejercicio. Pues bien, esta experiencia, este saber experimental que nosotros tenemos tiene una base científica, es decir, es bien sabido que esta actividad física tiene efectos importantes sobre la cognición, tiene efectos importantes sobre la memoria, sobre la percepción, sobre la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto que es una realidad constatable no ha llegado a la escuela. La escuela sigue siendo una institución de quietud, de tranquilidad, de falta de actividad física. Y en este sentido, el proyecto de investigación que vamos a presentar tiene que ver justamente con la influencia de la actividad física en los aspectos cognitivos de la persona. No obstante, el asunto no se plantea de manera tan sencilla si lo queremos desarrollar de una manera rigurosa, académica o científica. De tal manera que tenemos que desarrollar, diseñar las actividades, con qué frecuencia, con qué intensidad y con qué duración realizarlas. De tal manera tenemos que medir la influencia que tiene todo esto en nuestro cerebro, para así poder tener las características más importantes relacionadas con la actividad física. De todo ello surgió el proyecto de investigación titulado La influencia de los descansos activos en la atención del alumnado de educación primaria. A continuación vamos a desarrollar y concretar cada una de las partes de este proyecto. A grandes rasgos podemos concebir la atención como una puerta que gestiona la entrada de información en la consciencia y por tanto en la memoria y en el aprendizaje. Es por ello que es tan importante abordarla desde el punto de vista educativo. De forma más específica podemos entender la atención como el proceso de ejercer un esfuerzo mental sobre un estímulo determinado, o dicho de otra manera, la capacidad o el esfuerzo de poner el foco sobre algo concreto. Esta manera de concebir la atención nos permite diferentes maneras de medirla y por lo tanto diferentes tipos de atención. Nos vamos a centrar en los principales y en los que vamos a utilizar en esta investigación, que son por un lado la atención selectiva o la capacidad de atender a unos estímulos concretos mientras inhibimos el resto, por ejemplo, atender a la letra Q en un texto plagado de letras similares como la P, la B o la D, y la atención sostenida o vigilancia, es decir, la capacidad de responder ante un estímulo que aparece de manera aleatoria durante un tiempo determinado, como por ejemplo apagar la alarma de un reloj que va a sonar durante 20 minutos de manera aleatoria. Ahora bien, ¿cómo influyen los descansos activos en la atención de los estudiantes? Para responder a esta pregunta hemos realizado un metaanálisis, es decir, una revisión a nivel estadístico de todos los estudios que existen al respecto. De los 16 estudios evaluados, podemos comprobar que los descansos activos mejoran, o podrían mejorar, mejor dicho, la atención selectiva de los estudiantes y sin embargo no presentan ningún efecto negativo sobre ningún otro tipo de atención. Sin embargo, los diferentes diseños de estos estudios no nos permiten llegar a unos resultados totalmente concluyentes. Si bien es cierto que esta revisión ha servido para identificar algunos elementos muy importantes para futuros estudios y para nuestro propio estudio. ¿Y qué hay de la propuesta de actividades? ¿Qué hay de la propia actividad física? ¿De la influencia que ejerce la actividad física sobre el rendimiento cognitivo y los niveles de atención y concentración? ¿Y la propuesta de actividades? Pues bien, todas estas cuestiones nos ayudaron a plantear el proyecto de investigación y la propuesta de actividades que en él se desarrollaron por medio de los descansos activos. Y es que se ha podido observar cómo esta actividad física y determinados elementos que pueden llegar a condicionarla son también influyentes en cuanto al éxito y fracaso que pueden llegar a tener la relación existente entre actividad física y rendimiento cognitivo. Algunos de estos elementos que podemos encontrar pues son el sexo, el nivel sociocultural, el nivel económico, además de también la propia maduración de los sujetos, los que pueden condicionar esta relación entre actividad física y rendimiento cognitivo, pero sin embargo la propia literatura nos ha mostrado como elementos más importantes y más influyentes 4 de ellos, que son variables denominadas moderadoras.
¿Cuáles son esos modeladores? Pues en primer lugar encontramos el tipo de actividad que se plantea, y es que parece ser que debe existir un equilibrio entre la demanda física y la demanda cognitiva en las distintas actividades que lleguen a plantearse. Por otro lado, también tenemos el nivel de condición física de los sujetos, y es que se ha podido observar cómo estos sujetos, su nivel de physical fitness, de condición física, condiciona esta relación, sobre todo en aquellos que tienen un mayor nivel de condición física, ya que es en ellos donde esa relación positiva que ejerce la actividad física sobre el rendimiento cognitivo parece ser más positivo, más potente. Por otro lado, también tenemos la propia duración de las actividades, el tiempo que se le dedica a ellas, y es que se ha observado cómo requieren de un tiempo mínimo. Nosotros planteamos actividades en torno a 10, 15 minutos, ya que parece ser que ese es el tiempo mínimo recomendado para que pueda ejercer determinado efecto la propuesta de ejercicios y de situaciones que se planteen en relación a la mejora del rendimiento cognitivo. Y en último lugar podemos encontrar la intensidad, y este elemento sí que es importante, ya que parece ser que se requiere una intensidad moderada, vigorosa, para poder mejorar los niveles de atención y de concentración en los propios chicos. Por lo tanto, todo esto nos ha llevado a plantear una propuesta de descansos activos a través de un diseño cruzado con el fin de poder controlar estos 4 elementos, estos 4 modeladores como elementos importantes. Este tipo de diseños cruzados permite que el mismo grupo haga de control y de experimental, controlándose para ello diferentes cuestiones. El tipo de tareas que se planteaban en los descansos activos, mecánicas o cognitivas, la duración de los descansos activos, pudiendo ser estos de 10 o 15 minutos, el nivel de actividad física de los participantes mediante el uso de acelerómetros y la batería Alpha Fitness, la intensidad de la actividad física mediante el uso de una escala de Bohr adaptada a niños, así como el control regular de la frecuencia cardíaca mediante el uso de pulsómetros, los niveles de atención por medio del test D2 y una tarea de vigilancia por medio de una app. La actividad cerebral por medio de un encefalograma a través de un dispositivo portátil de 32 canales. Como han dicho anteriormente mis compañeros, la actividad física tiene efectos en la cognición de los niños. Sin embargo, nos preguntamos qué tipo de actividad física presenta mayores beneficios en la cognición de los niños. Por ello, en este proyecto diseñamos un programa de descansos activos de tipo mecánico y, por otro lado, un programa de descansos activos de tipo cognitivo. A continuación voy a explicar brevemente en qué consiste cada uno de estos descansos activos. Por un lado, los descansos activos mecánicos consisten en ejercicios repetitivos, tales como trotar en el sitio durante 30 segundos, hacer sentadillas, dar giros, etc. Es decir, cualquier movimiento motor donde la demanda cognitiva, la implicación cognitiva es muy baja, porque el alumno simplemente tiene que repetir unos movimientos, unos gestos motores. Y por otro lado están los descansos activos de implicación cognitiva, es decir, los descansos activos cognitivos. En ellos se le da al alumno un estímulo que puede ser visual, puede ser verbal o auditivo y que va asociado a un movimiento motor concreto. Por ejemplo, supongamos que un profesor quiere trabajar con los alumnos la acentuación de las palabras, entonces les da la indicación de que si dice una palabra aguda, los alumnos tienen que saltar. Si dice una palabra llana, tienen que hacer una sentadilla, y si dice una palabra esdrújula, dar un giro. Por tanto, son aquellos ejercicios donde se les da al alumno un estímulo, una pauta, y que está asociada a un movimiento motor concreto. Además de los descansos activos mecánicos o cognitivos, también tuvimos en cuenta otra variable, como es la duración de los mismos. Para ello diseñamos descansos activos tanto de 10 minutos como de 15 minutos. Dicho programa de descansos activos lo realizamos basados en la literatura previa, así como también en otros programas de descansos activos que ya han sido diseñados y ya han sido implementados en los colegios. Una vez que tuvimos el programa de descansos activos, en primer lugar realizamos una jornada formativa en aquellos colegios en los cuales iba a ser implementado el programa. En dicha jornada formativa realizamos descansos activos, tanto mecánicos como cognitivos, con los docentes que posteriormente implementarían los descansos activos. Una vez que realizamos dicha jornada formativa, los docentes aplicaron los descansos activos en sus centros educativos como prueba piloto. Una vez realizada dicha prueba piloto, volvimos a reunirnos con aquellos docentes que habían realizado los descansos activos, para conocer sus impresiones y recibir su feedback sobre las tareas que habíamos planteado.
Con este feedback de los docentes, nosotros pudimos mejorar, pudimos adaptar dichas tareas para que posteriormente fueran aplicadas en el programa de descansos activos que implementamos en el proyecto de investigación. Con todo ello, durante los descansos activos se desarrollaron actividades físicas a intensidad moderada vigorosa, atendiendo a diferentes condicionantes en cuanto al tiempo, 10 o 15 minutos, y al tipo de actividad, mecánica o cognitivamente involucrada. Las tareas fueron diseñadas para poder ser desarrolladas utilizando poco o nada de material. Todas se desarrollaron dentro del aula en pequeños espacios individuales, sin mucha necesidad de movimiento de mobiliario. El maestro tutor fue el encargado de dirigir las sesiones en cada una de las aulas. La intensidad refleja la magnitud del esfuerzo utilizada para realizar una actividad. Entre los síntomas visibles de una intensidad moderada vigorosa podemos destacar el aumento del ritmo cardíaco, la frecuencia respiratoria y el calor corporal, lo que se manifiesta en la presencia de sudoración. A modo orientativo, durante esta intensidad, el participante podría hablar con cierta dificultad. Antes del inicio de la intervención, los participantes se familiarizaron con la escala de esfuerzo percibido adaptada a niños, EpiFan, para mantener la intensidad deseada. Además, a modo de control, se monitorizó su frecuencia cardíaca mediante pulsómetros Polar durante algunas sesiones. En septiembre de 2021 comenzamos con la toma de datos. Inicialmente hicimos un poletaje y después realizamos antes y después de las intervenciones esa toma de datos, dejando un periodo de 8 semanas de lavado. Íbamos a los centros escolares y en el aula se realizaba el test de atención D2. A continuación se bajaba a los estudiantes y se separaba por género para medir la composición corporal en un ambiente discreto. Allí se realizaba peso, altura y porcentaje de grasa por un lado y pliegue cutáneo tricipital y perímetro de cintura por otro. Posteriormente, en una zona más amplia, bien pabellón o sala de recreo, se les realizaba un calentamiento general para después medir la condición física a través de la batería Alpha Fitness. Para medir la fuerza del tren superior se midió a través de la dinamometría y del tren inferior a través del salto horizontal. Para medir la velocidad se realizó el test de 4×10 y finalmente la resistencia se hizo a través del test Kursnavet. Una vez que habían terminado y se habían hidratado, se les puso en la cadera derecha un acelerómetro para medir la actividad física de toda la semana. En la misma semana de medición, para comprobar los posibles efectos en el cerebro de los estudiantes, se realizaron mediciones de ondas cerebrales mediante electroencefalograma, también conocido como EEG o BCI, en salas aisladas al resto del centro escolar, mediante una prueba de atención integrada con el EEG durante 15 minutos. Algunas consideraciones para realizar las mediciones fueron que se debía de hacer en el menor tiempo posible, pero siempre cuidando el buen trato y bienestar de los estudiantes. Además, deberíamos ser muy cuidadosos con los datos recogidos, priorizando la discreción de los mismos. Y por último, debíamos mostrar una actitud motivante de cara a obtener de ellos los mejores resultados, máximo rendimiento en todos los componentes de la condición física. Para llevar a cabo el proyecto ha sido clave la participación de 2 colegios en la ciudad de Albacete, como han sido el Colegio Mariano Martínez y el Colegio Público Parque Sur. En el primer momento, pues a finales del curso 2020-2021, tuvimos unas reuniones con la dirección escolar de cada uno de los centros y con los maestros para contarles el proyecto y su interés en la participación del mismo. Al año siguiente, a principios del curso 2021-2022, fue cuando nos pusimos en contacto con los maestros, con los tutores de los alumnos de sexto curso y en donde planteamos el programa, las actividades, la cronografía y todas las actividades que se llevarían a cabo para la realización del proyecto. Pues bien, que cabe duda de que los resultados, pues a continuación los conoceremos y qué mejor que conocer las opiniones de 2 de los maestros, de una maestra del Colegio Mariano Martínez y de un maestro del Colegio Parque Sur para que nos den sus impresiones en torno al interés de los chiquillos y de las propias familias. Los profesores de la facultad nos presentaron el proyecto del curso pasado y decidimos llevarlo a cabo junto con nuestros alumnos y las familias de los mismos.
La acogida del proyecto, tanto como para profesores, alumnos y familias, fue muy buena desde el principio. Introdujimos en el aula unas rutinas diferentes a las que los alumnos no estaban habituadas. Al principio fue una novedad para ellos y poco a poco fuimos cambiando nuestras rutinas diarias de aula hasta que se convirtió en una más. Eran los propios alumnos los que ya nos solicitaban realizar los descansos activos. Fue una experiencia muy buena y hemos notado unos resultados excelentes en los alumnos, ya que al romper esa rutina diaria con esos pequeños minutos de ejercicios, hemos notado que los alumnos aumentan su concentración, su motivación hacia las áreas importantes que tenemos en el currículo. Y desde el primer momento que los responsables del proyecto de investigación de la Facultad de Educación se pusieron en contacto con nosotros, vimos pues la seriedad y la rigurosidad con la que trabajaban y la oportunidad que se le brindaba al colegio de poder participar en una investigación de este tipo que pretende pues, ver el impacto de los descansos activos en el proceso de aprendizaje del alumnado. Así se lo hicimos ver a todos los miembros de la comunidad educativa y para buscar su compromiso e implicación con el proyecto, de tal manera que el apoyo de las familias ha sido total, el profesorado lo ha llevado a cabo con profesionalidad y eficacia y el alumnado ha estado muy motivado y entusiasmado con el proyecto. Han transcurrido 3 años desde que comenzamos esta investigación. No podemos decir que los 3 años hayan sido pacíficos en su desarrollo, por cuanto que las dificultades de cualquier trabajo de campo se han manifestado plenamente en este que hemos desarrollado. La principal de ellas, el COVID. La pandemia ha significado una limitación extraordinaria en el acceso a los centros y ello ha retrasado de manera extraordinaria nuestra investigación. Sin embargo, hemos conseguido superarla y llegar aquí en este momento. Y hemos acumulado datos extraordinariamente importantes que nos van a determinar cuál es el tipo de actividad física que causa mejores y mayores efectos en la cognición. También vamos a determinar qué tipo de ejercicio, si es de carácter agudo o de carácter crónico, el que más influye en los aspectos relacionados con la atención. Pero asimismo la naturaleza de las actividades también se va a tener en cuenta o la duración de las mismas más adecuada. En definitiva, estamos teniendo los datos adecuados para dar solución a las grandes preguntas que nos formulábamos en este proyecto de investigación, una de las cuales es precisamente el estudio a través del BCI de la huella cerebral que deja la actividad física. Por tanto, ahora es el momento de la reflexión, del estudio adecuado para inferir datos estadísticos que nos permitan generalizar resultados, pero sobre todo es el momento más adecuado para dar las gracias. Gracias al equipo investigador, gracias a los profesores, a los centros, a los alumnos, que han permitido que esto se pueda hacer y que exista una verdadera transferencia entre la investigación y la escuela.